Buenas. A ver, no te escucho, Bruno. ¿Vos me escuchás? Sí, Ahora sí te escucho. ¿Cómo ¿cómo andás? estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo. Yo espero que mi español esté, bueno, a lo mínimo comprensible para que me comprendas. Y bueno, mucho gusto hablar contigo. Fantástico, fantástico. Tu español es fantástico, Bruno. Mucho mejor que mi portugués. Así que No, seguro que no. Eres no, yo muy... no hablo nada. No hablo absolutamente nada en portugués. Es muy poquito. Entiendo, obvio, pero hablo muy poquito. No, pero si nosotros hablamos despacio, como que comprenden algo. El problema es que nosotros hablamos muy rápido el portugués, Eso, entonces como no comprenden, comprenden mucho poco, ¿no? eso es cierto, eso es cierto. Hablan bastante rápido, bastante rápido. Bueno, Bastante acá rápido. estamos terminando con los últimos detalles preparativos para arrancar con la charla. Enrique está del otro lado, que cualquier cosa nos va a estar asistiendo. A ver. Y para confirmar a Antonella, sí, Sí, vamos a estar también, ya tenemos listo para estar en vivo en Instagram también. perfecto, estamos en todos lados entonces con el vivo, maravilloso. Bueno, vamos a arrancar en unos minutitos. ¿Cómo te Me- presento, Bruno? ¿Cómo quisieras que te presente? bueno, como diputado de Brasil, que bueno, mi tema es la libertad, entonces como desde siempre yo he defendido la libertad, tanto la libertad económica como individuales en Brasil, que es muy difícil lo hacer acá. Y yo fui como concejal por 2 años y ahora estoy a 3 años como diputado. Y peleando por un Brasil un poco más libre, con ideas que funcionen. Que hace falta, urgente. Sí, 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 pero Brasil nosotros somos subdesenvolvidos porque somos profesionales en hacer subdesenvolvimiento. Somos muy buenos de eso. Veo. Complicado, complicado todo por allá. Me imagino que también con la gestión de la pandemia ha sido bastante catastrófico. Va, no hemos escuchado ninguna buena noticia por allá. Sí, sí, porque además nuestro gobierno, bueno, está viviendo, es muy populista y no se importa mucho con hacer administración de facto, como se preocupa más con hacer como polémicas y hacer populismo y no administrar Brasil como se debe, ¿no? Entonces no compramos vacunas, no compramos como, ignoramos como más de 10 propuestas para compra de vacunas y ahora estamos como solamente 20% de la población como con vacunados, Claro, sí. claro. Casi nadie con acceso a las vacunas. Un caos veo la Este gente. está en Estados Unidos, ¿sí? Sí, ahora estoy en Estados Unidos. Sí, 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 sí. Bueno, ahí como están como haciendo como lotería, hasta premios en la lotería para quien tomar la vacuna, ¿no? Acá, bueno, no hay vacunas. Nada, directamente, no, y en Argentina ni te cuento, o sea, estamos también en una situación muy parecida, muy complicado todo, bueno, con un gobierno que también cae en esa épica kirchnerista, populista, más de izquierda, ¿no? A diferencia de ustedes que son más populistas de derecha, pero populismo a fin de cuentas, ¿no? Populismo al fin del día que es Sí. Populismo. tal cual, tal cual. Así que, A bueno, nosotros, sí. a nosotros de Latinoamérica nos encanta el populismo, ¿no? Nos encanta. Esa va a ser la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué nos encanta el populismo? ¿Qué es lo que nos encanta tanto de caer en la idea populista, ¿no? Así que, Sí. a ver, le voy a preguntar a Enrique si ya estamos listos para arrancar. Enrique, ¿ya estamos para empezar? Como unos 3 minutos más para hacerlo a la hora. Ok, ok. Ujú. 3 minutitos No te más. preocupes, no te preocupes. No, por Perfecto, mí está... perfecto.
Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a tocar todos los temas que charlamos ayer por mensaje. Em, Te voy a hacer un poco las preguntas en base a todo tu trabajo, lo que has venido haciendo, incluso cómo te impactaron a las ideas de Ayn Rand. Veo que ahí atrás tenés también la bandera libertaria, ¿no? Eso, digo, dice mucho y es muy importante, ¿no? Tener a alguien en la gestión pública que ejerza y que haga este tipo de cuestiones y que levante este tipo de banderas, ¿no? Que hacen tanta falta y que muchos además usan esas banderas libertarias y liberales cuando en realidad quieren transmitir otro tipo de ideas, ¿no? Quizás más populismos de derechas o Sí. conservadores, ¿no? Acá en Brasil yo los llamo de los socialistas de derecha, porque son como defienden el planeamiento centralizado, la intervención, no creen en lo libre mercado, son colectivistas, pero son conservadores en las costumbres. Entonces, para mí, son los socialistas de derecha. Son como los llamo acá, y a ellos, por supuesto, no les gusta. Son conservadores en la costumbre, pero comunistas en la economía. Eso es cierto, eso es cierto. Y ese es un concepto bien interesante, ¿no? El de socialismos de derecha que se ven mucho. Y uno dirá, no, es una incongruencia, es una No, contradicción en términos, pero no, para nada, para nada. Disculpa, Antonella Sí, y sí, Bruno. Enrique. Ya estamos a casi a menos del minuto, Ok, entonces voy a iniciarlo. Voy a hacer un countdown desde perfecto. 5 y voy a iniciar el live stream. ¿Ok? Sociedad en el Instagram también, ¿no? Sí. Ok, yo Ok, voy buscando ahí. ok. Perfecto. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se suman del otro lado de la pantalla en una nueva conversación con la Sociedad Atlas. En el día de hoy vamos a tener una conversación muy interesante, además, con alguien que está en un país y peleando, ¿no? Además, por un país que sea mucho más libre, que entienda la importancia de la libertad en su totalidad, no solamente libertades económicas, siempre insistimos, libertades políticas y libertades individuales, porque la libertad no se divide en pedacitos. Y quien nos acompaña hoy es Bruno Sousa, diputado de Brasil, que está junto a nosotros. Bruno, muchas gracias por sumarte hoy a estas conversaciones de la Sociedad Atlas. ¿Cómo andás? muy bien, muchas gracias. Yo que te agradezco por esto. Y primeramente me gustaría como pedir perdón en principio por mi español, porque hace mucho que aprendí a hablar y mucho me he olvidado. Entonces, perdóname si en algún momento no hablar alguna palabra correcta, pero voy a hacer mi mejor. No, lo haces perfecto. Yo te decía, recién embromábamos un poco porque lo habla muchísimo mejor de lo que yo hablo en portugués, así que no hablo prácticamente nada, sé muy poquito, como decimos, siempre nos entendemos, ¿no? Nos entendemos mucho, y bueno, además por ser de Argentina tenemos esa relación también medio complicada, ¿no? Una relación a veces amor-odio que hay entre Argentina y Brasil. Creo que el fútbol por ahí a veces nos termina llevando a malos puertos, pero de resto la verdad que es fascinante, Bruno, conocerte, conocer también el trabajo que haces vos desde allá y que hacen muchos amigos de la libertad, ¿no? Desde un país como Brasil que ha estado dando tumbos, ¿no? Por la izquierda, por la derecha, siempre en estas cuestiones tan complejas que nos muestra la falta de libertad, que es algo que pasa mucho, no solo en Brasil, no solo en Argentina, sino creo que podríamos decir en la totalidad de los países de nuestra región latinoamericana, donde abunda el populismo, Bruno. Pero antes de entrar en todos estos temas más académicos, intelectuales, o de política pública, o de coyuntura, me gustaría que charláramos un poquito sobre vos, ¿no? Que nos contaras un poco, quizás, cómo llegaste a estas ideas, qué fue lo que te incentivó, ¿no? También después a dedicarte en la política. Y si tuviste, digamos, qué impacto quizás tuvieron o tienen todavía las ideas de Ayn Rand en tu formación, ¿no? ¿Cómo llegaste a eso, Bruno? ¿Nos contás un poco?
Claro, claro. Bueno, en principio, cuando era un estudiante, ahí, todavía en el gimnasio, bueno, las ideas que yo veía no hacían mucho sentido para mí. Y cuando estaba ahí, cuando estaba en las clases de historia o geografía, muchas cosas que se hablaban sobre capitalismo, sobre emprendedores, todo esto se hablaba muy mal de eso todo. Y esto para mí no hacía muy sentido, porque mi mamá era una emprendedora, alguien que trabajaba mucho, mucho para poder vencer y para poder como me dar estudio y para que yo pudiera tener una vida mejor. Y entonces, pero yo no tenía como argumentos para eso, no tenía como, no tenía alguna alguna fuente, algo para como me sostener ahí y tener argumentos. Entonces, un día conocí Hayek, uno de los libros de Hayek, y desde ahí conocí Mises y toda la escuela austríaca. Y por supuesto, conocí también Ayn Rand y por su libro, Atlas de Struggle, y conocí las ideas. Y cuando yo estaba leyendo Atlas de Struggle, yo pensé que como Ayn Rand vivía en Brasil, como está hablando de mi país acá, ¿qué se pasa? Y para mí, bueno, aquello hacía todo el sentido. Entonces yo comencé a defender esas ideas, pero eso hace como 15 años. 15 años atrás en Brasil no había nadie defendiendo eso. Nosotros como hacemos una broma que en Brasil hace 15 años había como 6 o 7 personas en Brasil que defendían la libertad. Pero ha cambiado mucho. Hoy hay mucho más personas, aunque a nosotros nos encanten los populistas, tenemos muchas personas en Brasil como defendiendo la libertad y hay muchos liberales, libertarios, libertarians y liberales que son los liberales clásicos, ¿no? Que no son libertarians. Entonces fue más o menos por eso. Entonces decidí como que entrar para la política para defender esas ideas. Yo fui concejal por 2 años y fui el primero concejal a defender esas ideas en mi ciudad, que es Florianópolis, una ciudad que es muy visitada por los argentinos. Hay muchos argentinos que vienen acá en Florianópolis, por coincidencia. Y bueno, como empecé a defender la libertad ahí, y claro que esto, que fui un concejal muy polémico, porque Brasil es adicto al Estado. A nosotros nos encanta el Estado, todo se resuelve por el Estado, todo se hace por el Estado. Entonces, cuando un concejal empezó a hablar que no, tenemos que solucionar nuestros problemas por las personas, por el individuo y no por el Estado, eso fue muy polémico. Cuando yo empecé a atacar los privilegios las ventajas que tenían los empleados públicos acá, por supuesto, también fue muy polémico y bueno, y como que después de ser concejal, yo me candidaté a diputado y estoy acá ahora defendiendo la libertad como diputado hace 3 años. Bueno, qué interesante, ¿no, Bruno? Esto que nos contás y también cómo uno cuando llega a ese punto o cuando uno entra en la esfera pública, ¿no? Cuando uno tiene que ejercer y tiene que, a fin de cuentas, llevar las ideas a la acción, ¿no? Volver pragmático el asunto académico, el asunto intelectual. Cómo uno se encuentra siempre con esta postura del otro lado que reniega y que no le gusta que les muevan, ¿no? Un poco el suelo y esa comodidad que existe muchas veces desde el aparato estatal, desde la esfera pública, donde parece ser que, digo, y ahí se ve esa gran diferencia que hay entre el sector público en general en América Latina y el sector privado, ¿no? También a lo largo del mundo.
maneras distintas que tienen de conseguir y de alcanzar incentivos, de vivir y de entender además lo que significa hacer gestión o lo que significa llevar algo adelante o llevar un proyecto adelante. Eso es muy complicado y muy diferente, ¿no? Cuando uno intenta evaluar estas esferas que muchas veces chocan, ¿no? Por eso me resulta muy importante, Bruno, el trabajo que vos nos contás, el trabajo que estás haciendo desde Brasil para también poder recuperar, ¿no? Un poco de ese poder que se le ha quitado al sector privado y que lo ha hecho el Estado durante mucho tiempo. Ahora, vos fundaste uno de los programas más grandes de inspección de obras públicas y licitaciones en Brasil, Bruno. Contanos un poco de qué trata. Sé que tenés también un programa de capacitación de líderes liberales, y te lo pregunto porque no es algo que sea común, con lo que digo, uno suele hablar con diputados, generalmente, con senadores, con congresistas a lo largo del mundo, y casi nunca se hablan de estos temas, ¿no? Digo, tener un programa de capacitación de líderes liberales, tener un programa de inspección de obras públicas y licitaciones en Brasil para perseguir también el gran problema que representa la corrupción en tu país. Contanos de qué trata, contanos qué estás haciendo, cuáles son tus principales proyectos, Bruno. Bueno, perfecto. Claro que yo creo que los impuestos son una manera de como extorquir la plata de nosotros. Entonces para mí no me gusta, por obvio, los tributos, los impuestos. Y en Brasil, además de nosotros tenemos la novena carga tributaria más grande del mundo, pero tenemos el peor regreso de este impuesto en servicios. Entre los 30 países que tienen las más grandes cargas tributarias, nosotros tenemos lo peor regreso de esto en servicios. Entonces, pagamos mucho y no tenemos nada. Tenemos muy poco. Todo eso se pierde y el camino entre el bolsillo de aquel que paga el impuesto y el regreso de eso para el ciudadano. Entonces, si hay que pagar impuestos, y yo peleo todo el día para que los brasileños tengan que pagar menos impuestos, pero todavía pagamos. Entonces, lo mismo que quiero es que sea bien aplicado, que eso no sea desperdiciado en corrupción, en otras cosas, en obras que se quedan por ahí abandonadas, paradas y paralizadas y nunca se terminan. Entonces, lo mínimo que quiero es esto. Entonces, empecé a hacer un programa de inspección en Brasil, que hoy es el mayor programa de inspección parlamentar de Brasil. Hacemos como todos los días muchas inspecciones y el último año tuvimos como resultado más de $100 millones en obras y licitaciones que nosotros conseguimos conseguimos que regresasen para la población. Entonces, eso es mucha plata que sería desperdiciada. Pero empecé también a creer que era necesario formar otras personas para hacer inspección. Yo solo no voy a conseguir hacer toda la inspección en Brasil. Entonces empecé a formar, yo hice un curso de formación de inspectores para hacer inspecciones en todo Brasil, en todas las reuniones de Brasil. Y yo hago todo, enseño cómo hacer cada cosa para que puedan hacer y cuidar de su reunión. Nosotros no podemos dejar ningún alcalde, ningún político en Brasil tener una noche de sueño tranquilo si él quiere desperdiciar la plata de los brasileños. Por eso que he hecho este programa. Y también ahora estoy empezando, inicié ayer las inscripciones para mi programa de formación de lideranzas liberales. La idea es que la política tiene mucho poder de hacer el bien, lo bueno. Puede hacer mucho lo malo, pero puede hacer muy poco lo bueno. Lo que faço acá en la política es evitar, es como un goalkeeper.
es una persona que yo trato de evitar el mal, de parar el mal acá. Pero para mudar el Brasil, entonces, nosotros no es por la política. Para mudar el Brasil necesitamos mudar, cambiar desde abajo. Bottom up. Y para eso necesitamos cambiar las ideas, como formar personas que en su ciudad, con sus vecinos, pueda hablar de libertad, pueda defender la libertad, una visión de un Brasil libre, de un Brasil donde el Estado no sea, que las personas no vivan para servir al Estado, pero el Estado, si vivir, viva para servir a las personas. Una otra manera de ver Brasil y el Estado. Por eso, ahora estoy empezando ese curso para formar personas que comprendan la idea de la libertad y puedan hacer la defensa de la libertad donde esté. Y quiero que desde ahí muchos líderes como salgan desde ahí para hacer mi distrito, el Brasil, un país, un distrito distinto. Ahora, Bruno, vos ya nos contabas un poco, nos vas como adelantando algunos de los problemas principales, ¿no?, que se ven a lo largo de Brasil. Hablabas de la presión tributaria, del tamaño del Estado, todos estos aspectos, la corrupción, ¿no?, que creo que es algo que también es muy preocupante a lo largo del Brasil, lo que fue, bueno, toda la famosa operación Lava Jato y todo lo que representó el gobierno anterior. Incluso en el gobierno presente se han visto casos también que llaman mucho la atención y que son muy preocupantes. Pero antes de entrar también en toda esa temática de coyuntura y de análisis del gobierno anterior, del actual gobierno, de la política actual del Brasil, vos hace un rato cuando estabas presentando, ¿no?, cuando estábamos haciendo la introducción sobre cómo llegaste a las ideas, me decías que cuando leíste La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, cuando lo leías sentías que Ayn Rand estaba de alguna manera hablando de Brasil, ¿no? Y eso nos pasa a todos, porque digo, persona que lee La rebelión de Atlas, desde el país que lo lea, uno siente que esa es la situación en su país a lo largo de Iberoamérica. Entonces, yo quería preguntarte, ¿no?, un poco sobre esto y cómo ves hoy al rol que ocupa el sector privado a lo largo de Brasil. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es hacer negocios en un país como Brasil? ¿Cómo ves el nivel de las trabas burocráticas, de las regulaciones? ¿Cómo está esa situación a la hora de hacer negocios y cómo hacen, ¿no?, a fin de cuentas, los que siguen, incluso todos los young Galt, ¿no?, de Brasil para seguir sosteniendo, ¿no?, este peso demasiado grande que muchas veces vemos a lo largo de nuestros estados, a lo largo de la región? ¿Cómo es la situación actual del empresario privado en Brasil, Bruno? Bueno, esto depende. Si eres un empresario grande, bueno, tienes ahí favores políticos, consigues hablar con todos y tienes una vida mucho más fácil. Pero el problema no está, los grandes están mucho bien acá, viven muy bien. Brasil es un país cerrado. Nosotros no hay competición con el mundo. Como Cuba hace más comercio, es más abierta que Brasil. Brasil es la Corea del Norte de Latinoamérica. Nosotros no tenemos comercio con nadie, no hacemos nada. Nosotros representamos solamente 1% del comercio global. Y esto no está de acuerdo con el tamaño de Brasil. Por tanto, por eso que los empresarios acá, los grandes, están muy bien. Porque la burocracia, ¿cómo protege esas personas, esos empresarios? Para ellos es muy bueno. Como viven a ellos es mejor y más fácil hablar y tener amizades con políticos y con burócratas do que pensar en sus productos y sus consumidores. Pero el problema está con los pequeños, aquellos que desafortunadamente tienen una burocracia que es una insanidad, que es un caos, que no hace ningún sentido en Brasil. Brasil tiene uno de los peores sistemas tributarios del mundo.
Nadie en ninguna parte del planeta pierde tanto tiempo para calcular y pagar impuestos en el mundo. Nadie, nadie. Nosotros todo año, los empresarios tienen que gastar en media 1.500 horas solamente para calcular cuánto impuesto hay que se pagar. Esto es mucho tiempo que los emprendedores deberían estar pensando en sus productos, en sus mercados, y no estoy pensando en nada de esto. Están trabajando para pagar impuestos. Eso no hace ningún sentido. Entonces, si eres pequeño, es muy difícil. En Brasil hay burocracia desafortunadamente, para todo, y necesitas de un carimbo, stamp, para hacer cualquier cosa. O sea, el pesadillo de Ayn Rand. Nosotros vivimos esto acá en Brasil. Es un país que, desafortunadamente, yo siempre digo que el emprendedor brasileño puede emprender en la mitad, en el medio de la guerra, que va a poder sobrevivir. Porque sobrevive en Brasil, que es uno de los ambientes más hostiles, más difícil del mundo para emprender. Entonces, nuestros emprendedores deben ser muy buenos porque sobreviven en Brasil. Ahora, además de todo este tema, ¿no?, que nos contás sobre el sector privado y el rol de los empresarios, ¿no?, y lo complejo que es, ¿no?, muchas veces cuando se recaen estos temas, y a veces ese capitalismo de amigos, ¿no?, que también lo vemos mucho, lo vemos muy presente a lo largo de la región. Pero otro tema que también que vos has mencionado y que lo hemos conversado un poco ayer, antes en los preparativos, ¿no?, de nuestra conversación. Brasil termina siendo un país que es muy centralizado, Bruno. Vos también sé que estás trabajando de alguna manera, que tenés como uno de tus temas políticos la defensa de un Brasil más descentralizado, con más autonomía para las provincias, apostando por esa lucha en contra de los privilegios y la burocracia. Pero hablemos un poco sobre ese punto, ¿no? ¿Cómo se ha vuelto Brasil un país extremadamente centralizado y por qué vos entendés la importancia de revertir esa situación, Bruno? Bueno, Brasil es un país muy centralizado por su historia. Brasil era un imperio y diferente Latinoamérica no se dividió en muchos países, como por el imperio portugués, ellos huyendo, escaping from Napoleón, vino para Brasil, entonces como en 1808, y así se pudo mantener todo el territorio de Brasil como unido. Y el problema es que cuando el imperio se acabó, nosotros no teníamos provincias. La creación de las provincias fue una creación artificial, apenas en la Constitución, pero no fue una creación de facto, fue apenas una creación jurídica. Y claro que en política, el gran tema de la política es mantener el poder. Entonces, cuando uno tiene un gobierno central que crea partes, provincias, ese gobierno central no quiere él quiere mantener el poder y no ceder el poder, como entregar el poder para las partes. Lo que hubo entonces es que el gobierno central mantuvo el poder y mucho poco poder se fue para las provincias. Lo que es muy distinto de la historia americana, de Estados Unidos, por ejemplo, donde la historia, la formación vino de las partes se juntando para hacer un todo. En Brasil, el todo hizo las partes. Esto cambia todo. ¿Por qué? Sin política, todos quieren mantener poder. Cuando las partes de Estados Unidos se juntaron para hacer un todo, las partes querían mantener el poder. Entonces, como que entregaron mucho poco poder para la unión, en principio. Después yo sé que he cambiado muchas cosas.
Entonces Brasil desde siempre fue un país centralizado y esto es un gran problema porque el país es grande más. Tiene muchas, los pueblos dentro de Brasil son muy distintos, tienen preferencias, tienen gustos, supuestos, en fin, prioridades distintas, pero todo es decidido en Brasilia y no São Paulo, Brasilia, que es nuestra capital federal. Entonces, todo es decidido ahí y a las provincias les resta solamente aceptar. Y eso es muy malo porque un ciudadano, un individuo en una provincia tiene un tamaño, puede como influenciar un diputado de la provincia, un concejal. Mas como que un individuo en una provincia va a ser, ese individuo en la provincia, para el todo, para la unión, para todo el país, hace mucha poca diferencia. Él influencia mucho poco, mucho poco. Entonces, en la provincia, en su ciudad, él influencia, en su provincia un poco menos. En la unión, en la federación, mucho, mucho, mucho menos. Entonces, cuanto mayor es la centralización, menor es el individuo. El individuo es cada vez menor si la centralización es grande. Y, por ejemplo, para elegir un concejal, acá en mi ciudad, la ciudad que yo fui concejal, son necesarios como 3.000 voters, 3.000 votos. Para elegir un presidente son 60 millones de votos. Entonces, el individuo, él influencia mucho, hace mucha diferencia en su ciudad, un poco menos en su provincia y casi nada en el país. Por eso yo lucho tanto para hacer la descentralización, para que el individuo sea respetado en sus preferencias, para que los pueblos de Brasil puedan ser respetados en sus variaciones, en sus preferencias, en sus gustos. Así es, Bruno, y ahora te voy a llevar, ¿no? Por supuesto, a este tema porque es algo de lo que, bueno, en Argentina nos ha tocado mucho a lo largo de la región, es algo muy típico, y es el caso de la corrupción, ¿no? El gran problema de la corrupción que yo siempre digo es una consecuencia de tener un Estado demasiado grande. Que ese es el gran incentivo que tienen las personas que muchas veces llegan al poder, estos populistas, estos mesías, estos caudillos que llegan al poder y encuentran esos incentivos en esa maquinaria estatal perversa que se termina generando muchas veces y que atenta siempre contra las libertades, contra los incentivos individuales, contra el interés personal también de los seres humanos que viven en dichos países. Hablemos un poco sobre la corrupción, ¿no? Y me gustaría también poder identificar y que nos cuentes también a la audiencia en general. Hay mucha gente que nos escucha desde Estados Unidos, desde otros países latinoamericanos o incluso también desde España nos están escuchando. Y me gustaría que pudiésemos hacer un poco de énfasis, ¿no? En analizar el estado o el caso de la corrupción en un país como Brasil, ¿no? Donde ha pegado muy fuerte, que ha también tumbado a gobiernos, que ha debilitado a gobiernos, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, no solamente de la gestión anterior, insisto, Bruno, sino también de la gestión actual? Digo, ¿dónde vos identificás las aristas de esta corrupción que es consecuencia, por supuesto, de un Estado demasiado grande, tanto en el gobierno anterior o en los gobiernos anteriores, como en el gobierno actual? ¿Dónde la identificás, Bruno? Bueno, bueno, yo soy un escéptico con el poder. Yo no creo en nadie, ningún político que no quiera disminuir el poder, porque el poder, la burocracia, el poder, sirve a algún propósito. Y el propósito es siempre la dominación, es siempre la venta de facilitar la creación de dificultades para que se pueda vender las facilidades. Y esto es la origen para mí de la corrupción en Brasil. Hay muchas dificultades para hacer cualquier cosa acá, para hacer vender un coche, para hacer comprar cualquier cosa. Tú tienes muchas dificultades. Esto hay una razón para eso. Porque hay muchas personas, claro, que viven de eso. Hay muchas, ni solo de la corrupción, pero de todo el trabajo que desde ahí
surge, ¿no? Como hay hay muchas consultorías, como abogados que sirven, que ayudan a arreglar muchos problemas de burocracia. Entonces hay como todo un ecosistema ahí que vive desde la burocracia. Pero en general, la burocracia nace del tamaño del Estado. Nosotros tenemos un Estado muy grande, y claro que cualquier persona que tiene el poder sobre el Estado tiene incentivos terribles para, claro, hacer uso de su poder, para vender su poder para aquellos que pagarán más caro. Entonces, claro que para uno disminuir la corrupción hay que disminuir también la burocracia. Nosotros tuvimos acá un grande problema de corrupción que fue la operación Lava Jato, que bueno, se volvió muy conocida porque fue en números actuales, como que una de las mayores operaciones de combate a la corrupción del mundo en valores. Son valores muy grandes, muy grandes. ¿Y de dónde vino esto? Claro, del poder del Estado de escoger quién ganaba las licitaciones. El Estado hace muchas licitaciones, estaba ahí metido en el tema del petróleo, que no sé por qué, nosotros tenemos una grande empresa de petróleo, y ahí lo que pasó, claro, es que como esas decisiones eran políticas y no por razones de mercado, claro que entonces ese poder fue usado para beneficiar, para elegir los amigos del rey, ¿no? Aquellos que podían pagar más. Y desde ahí nosotros tenemos la corrupción. Para acabar con la corrupción, claro, la prescripción es obvia. Tenemos que disminuir el tamaño del Estado. No hay otra forma que no sea esta. No hay otra manera que no sea esta. Absolutamente, ¿no? Achicar el tamaño del Estado creo que tiene que ser el gran desafío para nuestra región, para toda América Latina. Pero claro, es muy difícil cuando las personas que llegan al poder suelen tener una mentalidad que no cree en un Estado pequeño, en un Estado mínimo, que cumpla los roles y las funciones mínimas que tiene que cumplir, sino que cree que el Estado viene a representar a un dios, a una deidad, a algo o a una entidad que saca dinero de los árboles, ¿no? Que no entienden de dónde sale eso que se llama dinero público o dinero estatal, que es en realidad el dinero de los contribuyentes, que es en realidad el dinero, y además, fíjate, la perversidad de los términos, ¿no? Contribuyentes, como si uno contribuyera y también como si fuese voluntario de alguna manera, cuando en realidad es un robo legalizado, ¿no? Prácticamente a mano armada por parte de los gobiernos, ¿no? Que también te terminan quitando más del 50, el 60% e incluso más del porcentaje de lo que vos producís, de lo que vos ganás. Y esto lo explicaba muy bien Ayn Rand, ¿no? Digo, ¿qué derecho tengo yo sobre una parte de lo que vos producís, ¿no? O por qué, y ella hacía esta analogía o comparaba, ¿no? Quizás hacer esto de cuando tenés a una persona, a un ciego, por ejemplo, contra una persona que no ve, ¿y qué derecho tenés vos a quitarle un ojo a la persona que ve para dárselo al ciego? Digo, es un poco ese término o esa concepción que tenemos, ¿no? En América Latina de justicia social, entre comillas, que es una justicia social injusta, que es una gran farsa, que es una gran mentira, porque termina siendo, digo, una tergiversación y una manipulación sobre lo que representa en verdad la justicia, ¿no? Que es a cada uno lo suyo, a cada uno lo que le pertenece, y no quitarle a uno para darles a otros, que es lo que propone el populismo, ¿no? Y al principio hablábamos un poco sobre estos conceptos de los socialismos, ¿no? Los socialismos de izquierda, pero vos también entraste con esta idea de los socialismos de derecha. Bruno, contanos un poquito cómo identificamos eso, de qué trata, cómo lo ves en Brasil, cómo lo ves en América Latina, cómo lo ves en América, ¿no? En nuestro continente, incluidos los Estados Unidos también, que ha pasado por una situación también compleja.
¿Qué es esto? ¿De qué van estos socialismos de derecha que también se suman a este colectivo de enemigos de la libertad, Bruno? Sí. Bueno, los socialistas de derecha, claro, son algo muy típico de Brasil, pero es algo que es nuevo, pero yo no sé si existe en otros sitios, pero para mí es muy sorprendente, es muy inesperado, algo muy, bueno, algo que para mí me sorprende mucho. Los socialistas de derecha son aquellos, en síntesis, son aquellos que son conservadores en los costumbres, pero son comunistas en la economía, son socialistas en la economía. Ellos creen planeamiento centralizado, ellos creen intervencionismo, son colectivistas, son sindicalistas, no creen en libre mercado, pero son conservadores en los costumbres. Yo no sé cómo llamar a esas personas, además de socialistas de derecha, porque no son defensores del libre mercado, nunca son, no hacen eso, no piensan dos veces en ampliar el tamaño del Estado, en agigantar el Estado, siempre luchan para agigantar el tamaño del Estado, pero se llaman así mismo de derecha. Bueno, si son de derechas, son socialistas, entonces socialistas de derecha y no defensores de la libertad de los individuos. Esto es algo muy raro, porque muchos de esos se identifican como se llaman conservadores, pero como se olvidaron de toda la parte del individualismo, se olvidaron de la descentralización, bueno, se olvidaron de todo, solo se acuerdan de ser conservadores en los costumbres, pero no en la economía, por ejemplo, en fin. Por eso son los socialistas de derecha, y yo estoy tratando mucho de que las personas empiecen a ver esto, a ver lo que están haciendo, porque Brasil sigue lo mismo. Nosotros siempre, los años pasan y pocos son los defensores de la libertad en Brasil. Sí, yo creo que este es un fenómeno que se está dando, ¿no? Creo que también de alguna manera a nivel mundial, ¿no? Con los nacionalpopulismos, que también creo que la manera en la que lo explicaste me recordó mucho a Juan Pina, gran amigo también de la casa, gran amigo también de la causa y personal, Juan Pina de la Fundación para el Avance de la Libertad desde España, que junto a Roxana Nicula hacen un trabajo fantástico, ¿no? En la defensa de la libertad completa, la libertad total. Así que me recordó mucho, ¿no? Tu explicación, y creo que sí es un fenómeno global que se está dando, es un fenómeno que está también, digo, resurgiendo a través de una exacerbación del nacionalismo, de movimientos que recurren a la xenofobia, que recurren a la homofobia muchas veces, que recurren al racismo, que recurren a negar y a rechazar todo lo que para ellos no encaja en su modelo perfecto de sociedad, según lo que ellos creen que está bien y que está mal, ¿no? Su modelo de revista de los años 50, ¿no? Y apelan a ese estatismo emocional, ¿no? De alguna manera, o estatismo moral, o una inquisición emocional que también vemos hoy a lo largo de toda la región. Por eso me parece muy importante que los pongas también a los dos sobre la mesa, porque no muchos lo hacen, y creo que ese es un aspecto que sí tenemos que marcar, que sí tenemos que resaltar, y que defiende a fin de cuentas la verdadera causa del liberalismo, del movimiento libertario, incluso del objetivismo, ¿no? Porque Ayn Rand también hacía énfasis en hacer esa distinción o esa diferenciación entre todas estas ramas. Y bueno, ahí veo que ahí atrás tenés también la bandera libertaria, ¿no? Eso no debe pasar mucho en los despachos. Debe ser muy difícil encontrar un diputado o un congresista que tenga la bandera libertaria consigo, así que eso es un punto también para destacar enormemente, Bruno. Sí, bueno, perdóname, la internet creo que estaba instable, no te oí muy bien al final, pero sí, bueno, la bandera como sigue conmigo desde cuando era concejal,
Y también tengo acá una frase de Ron Paul, que me gusta mucho el trabajo de Ron Paul, que es, don't steal, no roube, o Estado detesta a concorrência. Es una frase muy conocida de él que yo llevo por todos los sitios. Pero, perdone, creo que no vi tu pregunta por la internet, que se volvió muy estable acá. No, era solamente para remarcar, ¿no? La bandera. Y esa frase es muy buena. No robe, el gobierno detesta la competencia. Creo que es la frase, ¿no? Para entenderla a lo largo del mundo, ni siquiera de nuestra región. Bueno, tenemos un par de preguntas. Ya se nos va acabando el tiempo a poquito, pero tenemos una pregunta que no quiero dejar pasar. Nos las hace Joaquín Gómez y dice, ¿hasta qué punto el Estado debe intervenir? ¿Y en dónde debería regular? Nos preguntan. ¿Cuál es tu opinión, Bruno? ¿Cómo lo ves? Bueno, para mí, para mí casi nada o nada, pero si fuera posible, ¿no? Pero obvio que nosotros tenemos todavía un camino muy, muy lejos todavía hasta llegar al punto de nosotros tenemos que decidir dónde el Estado debe intervenir. Y en Brasil interviene en casi todo, pero eso es verdad, literalmente todo, en todo. Entonces, para mí eso es una pregunta hasta un poco rara, porque para mí cada cosita que yo consigo hacer que el Estado no intervenga, para mí es una gran victoria. Entonces, yo estoy todavía muy lejos de tener que decidir dónde debe para mí en casi nada que hace hoy. Brasil hoy como interviene en todo, en la economía acá en Brasil es prácticamente estatal. Nosotros somos el país con el mayor número de empleos estatales del mundo. Hay como 600 empleos estatales en Brasil. Nosotros tenemos más empleos estatales que la OCDE toda mundo, el mayor país del mundo en empleados estatales. Sí, en empleos estatales. Y nosotros tenemos, y en empleados estatales también tenemos uno de los mayores, las mayores gastos con los empleados estatales también. Entonces, la economía en Brasil es prácticamente toda, hay intervención en toda parte por el Estado. Nosotros tenemos acá una cosa unas cosas que se llaman agencias reguladoras. Son agencias que regulan la economía. Entonces tenemos una agencia, no sé si me comprenden, pero es como un oficio estatal que controla y interviene en todos los tipos de mercado, mineración, aeronáutica, en el sistema aéreo, en las rodovías, en todo. Entonces, nosotros tenemos oficios estatales para intervenir en casi todo en todos los sectores de la economía. Además, nosotros tenemos un judiciario que es muy, muy, muy litigante, que es muy activo acá en Brasil. Brasil gasta por año 1,8% de su PIB, de su renta para sostener un judiciario que interviene en todos los aspectos económicos. Nuestro judiciario cree que puede poner la mano e intervenir en todas las relaciones. Un contrato en Brasil, un contrato entre dos partes, no sirve para nada acá, porque quien decide si vale o no vale es el judiciario. Entonces uno no puede hacer una transacción, un negocio, un contrato con nadie porque no hay seguridad, no hay seguridad jurídica de eso, porque el judiciario interviene en casi todo. Entonces estamos muy lejos todavía de decir si, por ejemplo, el Estado debe o no hacer carreras, hacer rodovías, como que los libertarians siempre como se preguntan eso, ¿no? Y estamos muy lejos de eso. Para mí, cualquier intervención, a menos para mí me gustaría mucho. Tal cual, tal cual.
Y creo que marcabas un punto importantísimo que es la seguridad jurídica recién, que es algo que nos falta mucho en el Brasil, en la Argentina, a lo largo del mundo, pero principalmente en nuestra región, ¿no? Y la seguridad jurídica, que es al fin de cuentas lo que nos da esta gran clave para que un individuo pueda llevar al máximo el potencial de su trabajo o de sus proyectos personales, sus proyectos profesionales de vida, que es la previsibilidad, ¿no? Que uno, más allá de las casualidades de la vida o de tu suerte o de tu éxito o de tus propias, digamos, características, ¿no? Que te forman como individuo, más allá de eso vos puedas tener tus propios proyectos, ¿no? Sin que tengas a un gobierno que decida por vos y que el día de mañana te cambie los planes, ¿no? Porque se le ocurre al gobierno o al populista de turno. Entonces, creo que ese es un aspecto muy importante, ¿no? Que también lo mencionabas, el rol que cumple la seguridad jurídica. Sí. Sí, la jurisprudencia en Estados Unidos como lleva 200 años para cambiar la jurisprudencia ahí en Estados Unidos. En Brasil lleva 2 años. Entonces, ¿cómo alguien puede hacer un plan un plan con ese tipo de cambio tan constante, ¿no? Claro, ¿y quién va a ir a invertir, ¿no? En países así donde tenés a gobiernos que te cambian los planes cada 2 por 3, que decís, bueno, hoy tengo un capital, lo invierto o abro una empresa o lo pongo en tal o tal sector de la economía, pero al día siguiente puede venir el populista o el gobernante y te dice, no, de este sector se expropia. O hoy vamos a regular, como está pasando ahora con Argentina, ¿no? Prohibición de la exportación de la carne, que el desastre que ha causado eso y cada una de las políticas del gobierno de Alberto Fernández, que es uno de los peores gobiernos que hemos tenido los argentinos y encima en uno de los peores momentos, ¿no? Del mundo. Y se siguen tomando medidas una tras de la otra, que siguen interviniendo, que siguen regulando y que siguen echándole más leña al fuego, ¿no? Más leña a los problemas, y así estamos los argentinos. Antes de dejarte ir, Bruno, quisiera, no sé, que me hagas un poco un resumen, ¿no? de la situación actual en términos de coyuntura política en Brasil. Y si me dijeras, no sé, cuáles son los 3 o 4 puntos que vos ves más débiles o más criticables del gobierno actual, porque insisto, siempre uno tiene que estar para marcar, ¿no? Cuáles son los problemas que se ven a lo largo de los gobiernos en el presente. ¿Cuáles nos dirías, Bruno, que son los principales problemas que le ves al gobierno de Bolsonaro en Brasil? Bueno, para mí el principal problema es que, obvio, Bolsonaro no comprende y no cree en la libertad. Bolsonaro siempre fue una persona alguien que recibió impuesto, el día de la tarde impuesto, y nunca lo pagó. Entonces no sabe cómo es ser un emprendedor, no tiene ningún conocimiento de la iniciativa privada, no tiene ningún valor liberal en sus ideas ni nada de eso. Y como no tiene... No, pero así todo, y disculpa que te interrumpa, pero así todo muchos dicen, no, es que Bolsonaro es liberal. ¿Qué pasa? ¿Por qué la confusión? ¿Qué pasa ahí? No, para nada. Bolsonaro fue como que por 30 años diputado y mientras estuvo como diputado, lo único que hizo fue pelear por más privilegios para su sindicato, para los militares. Lo único que hizo fue agigantar el tamaño del gobierno. Entonces nunca tuvo una convicción liberal, nada de eso. Pero lo que pasó es que nosotros veníamos ahí de un gobierno de izquierda que muy declaradamente, muy radical de izquierda, con políticas económicas keynesianas, muchas políticas públicas volvidas para el Estado. Entonces Bolsonaro había que hacer como un contrapunto, hacer como que hacer el contrapunto. Por eso llamó para ser su ministro de la Economía un liberal muy conocido en Brasil, un liberal muy conocido en Brasil. Entonces, para que él lo concediste como la credibilidad para se vender como un liberal, pero nunca fue un liberal, no cree en eso, no cree en eso. Y esto se ve en su gobierno.
el gobierno no ha hecho las principales reformas, las principales medidas necesarias para Brasil. No he cambiado el sistema tributario, no he cambiado el tamaño, la manera de lo que los empleados, el gasto público, no hay achicado nada de eso, no hay ni tratado. Entonces no tiene convicción de eso. Para mí, eso es el principal problema. O quizá el principal problema es que es un populista, así como la mayoría de los presidentes brasileños, porque a los brasileños nos encantan los populistas, los autoritarios. Para nosotros somos enamorados por un populista, pero esto solo cambia sea de derecha o de izquierda. Pero mientras tanto, nosotros no hacemos lo necesario, lo que es necesario para que Brasil se desarrolle, se develope, ¿no? Entonces no hacemos el necesario, lo que nos toca hacer, y ahí perdemos mucho tiempo con temas que son laterales, que no son muy importantes. Siempre hay un tema nuevo, siempre hay un tema nuevo que no es lo más importante. Y Brasil tiene como 40 millones de personas que viven con $15 por mes. Es mucho poco. 40 millones de personas viviendo con tan poco, con $15 por mes. ¿Y por qué? Porque en Brasil nosotros estamos como empobreciendo, estamos cada vez más pobres. Eso se pasa porque no hacemos lo necesario. Las reformas estructurales para cambiar el Estado, no hacemos eso. Entonces, Brasil, en los últimos 10 años, la renta per cápita ha disminuido, ha achicado en 5.4% los últimos 10 años. Nosotros no hacemos nada para mejorar nuestra productividad. O sea, en los últimos 40 años, nuestra productividad ha crecido solamente 5%. 5%. No he cambiado nada. Mientras tanto, Corea del Sur ha aumentado su productividad en 450%. Y mientras tanto, nosotros 5%. Nosotros seguimos produciendo pocas cosas de manera muy mala y muy cara. Entonces, no conseguimos competir con el mundo, ¿no? Por eso somos un país cerrado. Y también por sermos cerrados, no hacemos los cambios necesarios, porque somos un sistema herméticamente cerrado, un sistema muy cerrado que entonces las enfermedades que son dentro de ese sistema pueden seguir viviendo ahí, porque somos cerrados, no hay competencia con el mundo. Y Bolsonaro, claro, no trata de cambiar nada de eso, desafortunadamente. Tal cual, ¿no? Y me parece importante que hagas mención a estos temas. Yo siempre insisto, cada vez que surgen este tipo de caudillos o de populistas, también terminan siendo una consecuencia de lo anterior, ¿no? Porque yo siempre digo, no se explica una cosa si no se entiende la otra, no se explica lo que tenemos hoy si no entendemos que hubo también en el pasado, digo, y también puede ser una consecuencia de haber tenido gobiernos tan nefastos como el de Lula, como el de Dilma, ¿no? Que llevaron definitivamente y sin lugar a dudas a un gobierno también como este, ¿no? Como el que tienen ustedes hoy en día en Brasil. Y creo que hacer énfasis en los números en los que hiciste repaso, Bruno, es importante, porque muchas veces parece ser que nos quedamos simplemente con la idea de que cualquier persona que sea anticomunista es liberal, cuando en realidad no es así. Se puede ser anticomunista y creer en una inquisición moral o en un estatismo emocional o incluso en estas ideas de soberanía nacional, que pasa también con muchos partidos políticos a lo largo del mundo, a lo largo de Europa también. Así que creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Incluso también, haciendo repaso de lo que ha sido esta gestión, o el desvinculamiento de personajes como Sergio Moro, ¿no? Que también fue ministro, y que termina desligándose del modelo o de este sistema porque, bueno, encuentra que hay mucha
muchas contradicciones dentro del gobierno de Bolsonaro. Creo que eso también es un punto a evaluar y a tener en cuenta. Así que bueno, tenemos una pregunta más y ahora nos querés hacer algún comentario sobre esto que acabo de comentar. Bruno va, pero tenemos una última pregunta y ya con esto cerramos porque nos quedan minutos. Y Aldana Mauro nos dice lo siguiente: en Argentina cada vez más jóvenes abandonan el país, particularmente aquellos con estudios, por las malas condiciones económicas y sociales que no muestran un plan para mejorar. Y te pregunta Aldana si pasa un fenómeno similar en el Brasil. ¿Vos ves que los jóvenes se están yendo mucho de Brasil, Bruno? Sin dudas, claro, sin dudas. En Brasil, yo he hablado mucho sobre eso. Las próximas generaciones no van a tener muchas oportunidades acá, porque, como le dice, la situación está muy difícil y nosotros no hacemos los cambios necesarios. Nuestros jóvenes deben empezar a aprender inglés y español y mandarín cuanto antes, porque lo más temprano posible, porque las oportunidades acá están cerrando. Brasil tiene un gran problema de productividad y esto es un gran problema porque nuestra población está como que se volviendo anciana, nosotros no nos volvemos más productivos y la población económicamente activa está disminuyendo. Entonces nosotros somos menos productivos con menos personas para producir para más gente que no está económicamente activa. Esto significa que Brasil está empobreciendo. Entonces las oportunidades acá están, sí, desafortunadamente, se acabando, o que es un pesar, porque un país con tanto espacio, con tantos recursos naturales, con tantas personas buenas, con tantos emprendedores, con tantas cosas, nosotros no podemos crear oportunidades. Solamente porque el sistema político es irresponsable, porque nosotros somos irresponsables, no hacemos lo necesario, hacemos lo que sea para empeorar la situación. Y eso es muy frustrante, porque por obvio, amo mi país y quería que hiciéramos lo necesario, pero no es hecho. Es muy frustrante, es muy triste, porque yo miro los países que investiron en libertad, que volvieron a ser países desarrollados, y todo esto fue a través de la libertad, y es solo copiar y hacer acá, y nosotros no lo hacemos. Esto me vuelve muy frustrado, no sé si esa palabra existe en español, pero muy triste, ¿sabes? Tal cual, es una frustración, ¿no? Porque uno lo ve y como bien decías, es simplemente, las soluciones están, las soluciones existen, se sabe qué es lo que hay que hacer. Y que tengamos gobiernos que no lo quieren hacer o que no están dispuestos a hacerlo porque encuentran un negocio en el poder, le da a uno esa sensación de frustración de decir, ¿por qué? ¿Con qué necesidad, con qué ganas tener a la gente en una situación o en un contexto de pobreza extrema, en una situación de desnutrición, de hambre, de enfermedades, ¿no? Que vuelven a reaparecer a través de todos estos modelos que empobrecen a la gente. Cuando el mundo está mejor que nunca, ¿por qué nosotros los latinoamericanos seguimos sometidos en este castigo, en este autoflagelo que nos hacemos? Bruno, bueno, muchas gracias por la conversación, la verdad que me encantó. Para el resto de la audiencia también vamos a tener pronto, incluso para los interesados allá en Brasil, dentro de poquito desde la Sociedad Atlas vamos a lanzar nuestros pocket guides y algunos libritos que vamos a tener traducidos en portugués, que nos están ayudando allá algunos amigos del Brasil, como lo son Lucas Sampaio, Elio Flanagan y distintos compañeros que nos ayudan en la defensa de la libertad y están trabajando en la traducción de estos pocket guides, así que muy pronto vamos a tener también para llegar a Brasil oficialmente en portugués, ¿no? Y ya no en el portuñol que a veces a mí me sale, pero oficialmente en portugués con una llegada a través de material, así que vamos a seguir en contacto, Bruno, para hacerle llegar material y para seguir trabajando en conjunto. Y bueno, te felicito, la verdad que es un gustazo charlar con vos y muchas gracias por la conversación que tuvimos hoy, me encantó, muchas gracias. Yo te agradezco por eso, muchas gracias por la paciencia con mi español, perdóname. No, si lo hablas mejor que yo, lo hablas mejor que yo.
No, no hay ninguna. Tú eres muy comunicativo, por eso haces lo que haces. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Me encantó hablar con usted. Y en español creo que es la primera conversación, charla que hago en español. Entonces, fue un desafío muy grande para mí. Muchas gracias por eso. Me encantó mucho. No, bueno, muchas gracias a vos, Bruno. Gracias a vos y gracias a todos los que nos están escuchando del otro lado. Y nos volvemos a encontrar en un par de días. Vamos a estar también esta semana con Juan Félix Rossetti, un empresario de la ciudad de Rosario que va a estar conversando con nosotros la semana que viene. Tenemos a Roxana Nicula de la Fundación para el Avance de la Libertad desde España, así que vamos a seguir con estas charlas y conversaciones. Y Bruno, como dijiste, es la primera de muchas conversaciones y muchos proyectos que se vienen en conjunto, así que bueno, espero poder conocerte pronto también en persona, ya sea allá en Brasil, en la Argentina, en Estados Unidos o donde sea que nos vayamos a encontrar muy pronto. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Un placer.